Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Pero hoy es de gran importancia escuchar a los candidatos a magistrados de la Corte Constitucional. Ese había sido el acuerdo entre los partidos políticos y hay otros senadores que me han solicitado, de manera que tendríamos que aplazar. Y recordemos que esta terna fue radicada en el Senado hace más de 30 días, que en la Corte Constitucional hay una interinidad y por lo cual la mesa directiva ha acordado darle agilidad para evitar esta interinidad y poder elegir el día de mañana. Pero para formarnos el criterio, hoy vamos a escuchar a los magistrados. ¿Se aprobó entonces, señor secretario, la modificación del orden del día? Sí, señor presidente. Sírvase llamar, señores auxiliares, a la candidata y a los dos candidatos a la Corte Constitucional para expresar cuáles van a ser los fundamentos de la audiencia de la tarde de hoy. Señores candidatos, señora candidata, a favor hacerse presente en la plenaria del Senado. Señor presidente, el punto siguiente constituye entonces citaciones diferentes a debates o audiencias previamente convocadas por el Congreso para escuchar a los señores candidatos a ocupar cargo de magistrado en la Honorable Corte Constitucional, de terna presentada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, integrada por los siguientes juristas: la doctora Judith Bernal de Valdivieso, el doctor John Jairo Morales Alzate y el doctor José Fernando Reyes Cuartas. Que por favor ingresen, auxiliares. Auxiliares, hagan ingresar a los señores candidatos, por favor, aquí en la banca de invitados. La doctora Judith. Adelante, magistrada, candidata, perdón. Doctor John Jairo Alzate, Morales Alzate, por favor, acá adelante. Acá donde van los invitados. En las primeras bancas. Sí. Bienvenidos. Bienvenida la doctora Judith Bernal de Valdivieso. Gusto tenerla aquí. Bienvenido el doctor John Jairo Morales Alzate. Bienvenido el doctor José Fernando Reyes Cuartas. Los fundamentos de esta audiencia, señores candidatos, honorables senadores colombianos, son los siguientes. Colombia se unió a la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, en el año 2011, iniciativa multilateral y voluntaria que promulga la transparencia, la participación ciudadana, el combate a la corrupción y aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la evolución y mejora de la gobernabilidad. En el año 2012 se dio a conocer la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, que consiste en un llamado a los parlamentos nacionales, subnacionales e internacionales por las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario con el fin de generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en la actividad legislativa. En el año 2013, en Londres, fue formalmente creado y dado a conocer el Grupo de Trabajo Apertura Legislativa, liderado por el Instituto Nacional Demócrata, NDA, y el Congreso de Chile, como respuesta a la creciente demanda a toda la comunidad de AGA, con el fin de apoyar y dar oportunidades de aprendizaje a los miembros de esta organización. En el año 2016, en la ciudad de Nueva York, el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, aprobó una nueva forma de política de participación legislativa que define con claridad las reglas e iniciativas para la participación de los parlamentos en las transformaciones o reformas gubernamentales.
en el año 2017, la Presidencia de la República de Colombia, la Presidencia del Senado de la República, la Presidencia de la rama del Poder Judicial y los titulares de los organismos de control suscribieron la declaración de un Estado abierto que tiene como finalidad cumplir unos estándares mínimos de transparencia tales como acceso a la información y datos abiertos. Está en mi escritorio. En el año 2017, el Congreso de la República de Colombia expide el Código de Ética y Transparencia, Ética Disciplinario del Congresista, Ley 1828 del 17, en el cual se destacan los criterios de máxima publicidad y participación ciudadana con el fin de obtener la transparencia en las actuaciones de la rama legislativa. Nos hemos comprometido en que las mesas directivas en cada periodo legislativo adelanten actividades que promuevan la transparencia, la integridad y apertura del Senado de la República, propendiendo por el cumplimiento de lo acordado en la Declaración de Compromisos por un Estado Abierto suscrito por las tres ramas del poder público y organismos de control. Resultados: establecimiento de una metodología para la audiencia pública de los candidatos a altos cargos en el Senado de la República. Durante la audiencia pública, los candidatos expondrán sus cualidades y calidades para ser elegidos y responderán las preguntas que formulen la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los honorables senadores. Las organizaciones de la sociedad civil podrán actuar como veedores del proceso durante la audiencia pública y asimismo el día de la elección. El día de la elección, la presidencia de esta corporación no permitirá a los candidatos repartir papeletas. Estas serán suministradas por la Secretaría General del Senado y tendrán la forma de tarjetón único. La Oficina de Información y Prensa garantizará máxima difusión de la audiencia pública y la elección de los magistrados. De manera que este han sido los fundamentos, y ahora vamos a escuchar por un espacio máximo de 15 minutos a cada uno de los honorables candidatos y, por supuesto, iniciaremos, tiene el uso de la palabra también hasta por 15 minutos, el doctor John Jairo Morales Alzate. Tiene usted, doctor John Jairo, el uso de la palabra por ese espacio de... Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a la mesa directiva en cabeza del doctor Efraín Cepeda, presidente del Congreso, demás miembros de la Junta Directiva, señor secretario general, honorables senadores y senadoras de la República, a mis colegas de terna, que para mí es un honor tener a la doctora Judy Bernal y al doctor Fernando Reyes, colombianos, colombianas, un saludo especial a mi familia, a mis estudiantes y profesores de la Universidad de los Libertadores que se hacen presentes en las barras y además auditorio. Es para mí un honor estar en este recinto, la democracia, donde estamos con 11 millones de votos que representan al pueblo colombiano. Es de verdad placentero recibir esa designación de la Suprema Corte de la Sala Laboral y ser ternado para este digno cargo que en verdad es de gran dignidad para los juristas y los publicistas. Es así que este honor que hacen de designarme en esa terna para mi vida profesional es llegar prácticamente al máximo éxito que debe tener un abogado que ama lo público y estar aquí concursando con mis colegas en franca lid para que cada uno de ustedes, los senadores, escuchen
y entiendan cada uno de nuestros sentires, nuestros pensares y nuestras orientaciones y la forma de cómo queremos concebir el mundo y concebir la Corte Constitucional. Me adelanto y pido disculpas a los honorables senadores que lamentablemente por tiempo no pude entrevistarme, pero agradecer a aquellos que me entrevistaron y me dieron la oportunidad de que me conocieran mis pensamientos y ante todo me conocieran como persona. Antes de ser abogado, soy un humano, una persona que siente de carne y hueso, me considero una persona de un nivel humanista fuerte. Esa fue mi formación académica y la formación que me dieron mis padres y mi familia desde pequeño. Quiero agradecer a su vez a todos los que me han acompañado en este equipo de trabajo, desde mi familia, que les ha tocado unos días duros, porque en verdad prepararse para hablar con los honorables senadores ha sido algo que de alguna manera implica esfuerzo mental y un esfuerzo para poder dejar claro cuál es la posición y la ideología que uno tiene para poder sustentar en la Corte Constitucional. Quisiera rápidamente dar a conocer cuál es mi componente de experiencia pública-privada, la parte académica, y después mirar cuál ha sido mi componente en lo público y lo privado, y entrar ya a mirar cuál es la visión que debe tener un juez constitucional. Y allí he tomado 3 puntos fundamentales, básicos y concretos, como es, primero, la separación y el equilibrio entre los poderes públicos. Segundo, la necesidad de fortalecer un marco de seguridad jurídico. Y el tercero, lo que vamos a denominar rendición de cuentas, transparencia y un elemento fundamental que va a ser el módulo de este candidato, que es la confianza. De esta manera, mi nombre es John Jairo Morales Alzate, oriundo de Neira, Caldas, abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo Comercial y unos estudios realizados en Alemania en Derecho Público, énfasis en Derecho Económico, Constitucional, Derechos Fundamentales e Interpretación. Me he desempeñado en cargos públicos, privados, que me han dado a mí la visión y el manejo de lo que debe ser no solamente lo público, sino también ver cómo es el tema de la administración de justicia. Me he desempeñado como conjuez de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al igual que el Consejo Seccional de la Judicatura, y en la jurisdicción contenciosa administrativa en el Tribunal de Bogotá y Cundinamarca. Y reforzando como árbitro y conciliador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Esto de una manera u otra me da a mí la formación para entender cuál es el problema de la justicia y qué se debe entender por justicia y cuál es verdaderamente el núcleo esencial que se requiere para que salga la crisis actual, el tema de la justicia. Me he desempeñado como profesor a nivel nacional e internacional en los campos del derecho constitucional. He publicado varios textos que algunos de los senadores me han recibido con gentileza. Allí se demuestra efectivamente cuál es la ideología de este candidato. No tengo que esconder absolutamente nada al pueblo colombiano y a mis demás colegas de la rama judicial. Me considero una persona transparente en el sentido de que seré un juez justo, objetivo y respetuoso de los poderes públicos, en especial del Congreso, que es el verdadero legislador positivo. ¿Qué implica, señores senadores y señoras senadoras, este tema? Yo no tengo padrinos políticos. La prensa me ha querido atribuir unos padrinos adicionales que me acompañan en la campaña. La verdad, pues, para mí es asombroso ver cómo la prensa ya me pone a mí jefes de debate. Yo vengo simplemente con mi hoja. Mis padrinos son ustedes, los que van a votar y creen en este proyecto. Soy una persona transparente en el sentido que lo único que tengo yo es mi trabajo honrado en la academia como profesor, como decano de varias universidades, hoy por hoy de la Universidad de los Libertadores, que creo que es la prenda garantía que debe tener un juez constitucional para poder administrar una pronta justicia. Dentro de la experiencia que he tenido como juez, he visto las vicisitudes de la administración de justicia. He visto la forma de cómo puede mejorarse la justicia en Colombia. He visto que se requiere efectivamente que la justicia se revise, se dé una reingeniería de la justicia. Por eso, dentro de mis puntos de debate, se habla sobre lo que es
la rendición de cuentas que debe tener la Corte Constitucional en Colombia. Es un proyecto que en verdad es de gran proyección para mostrar la transparencia, la imparcialidad, la objetividad que debe tener la Administración de Justicia Constitucional y a su vez los jueces que van a encarnar y van a administrar justicia. De todos esos temas, el punto fundamental de la seguridad jurídica implica la confianza no solamente en los jueces, sino también en el sistema jurídico colombiano. Soy un convencido que para hablar de seguridad jurídica debemos de hablar de que debe haber una estabilidad en la normativa nacional e internacional que va a aplicar el juez constitucional. Soy creyente de que las garantías constitucionales deben tenerlas todos los colombianos. Doy un ejemplo sencillo. En el sistema convencional, en el sistema interamericano, se hace referencia a la doble instancia que debe tener todo ciudadano, que implica que todo ciudadano debe tener un debido proceso juzgado por un juez diferente de quien acusa. Considero de que eso es un punto importante en la transparencia que se debe dar en lo que es la administración de justicia. Por otro punto, considero de que dentro de la separación y equilibrio de poderes, la norma superior 150 es clara al decir que le corresponde al Congreso hacer las leyes y por intermedio de ellas todas las funciones que le competen. Ningún otro poder debe legislar, salvo en el caso excepcional del Ejecutivo en estados de excepción. Pero implica que el Congreso de la República es el legislador positivo por excelencia y es la que tiene la cláusula general de redactar e interpretar las leyes. No es tarea de un juez constitucional ser legislador negativo. No es juez constitucional aquel que hace políticas públicas. Quien hace las políticas públicas es el Ejecutivo y a su vez ejercido el control por parte del legislador. El juez constitucional simplemente se somete a las leyes, se somete al cumplimiento de la Constitución y del sistema jurídico nacional y del sistema jurídico internacional. Por eso se dice claramente en el artículo 1 que Colombia es un Estado social, es un Estado de Derecho, es un Estado democrático, que se funda en unos principios fundamentales como son la dignidad humana, la legalidad, la convencionalidad, la constitucionalidad y lógicamente lo que es la pluralidad y la participación. Esto conlleva a que se fortalezca el principio de la seguridad jurídica. Dentro de las temáticas que competen y que son casos difíciles, considero yo de que los jueces constitucionales, si bien es cierto, interpretan también, deben sujetarse a la normatividad, deben sujetarse y garantizar la Constitución. Garantizar la Constitución es ser el verdadero guardián de ella, y el guardián cueste lo que cueste, por encima de todo tipo de intereses. El juez constitucional debe separarse de todo tipo de intereses partidistas, ideológicos, individuales, etc. Debe primar aquí lo fundamental, que son los conceptos generales, que es el interés general. Hay las controversias y las temáticas de trascendencia nacional. Es susceptible de constitucionalizar unos temas, pues la discusión no se puede considerar cerrada hasta tanto la Corte se pronuncie sobre un asunto. Por ejemplo, bajo examen del alto tribunal vendrán y se encuentran estudios regulaciones jurídicas tendientes a la implementación del acuerdo, entre las cuales se destacan temas esenciales como la jurisdicción especial, la reforma política y electoral, el estatuto de la oposición, la reforma rural, entre otros. La Corte y en especial el juez constitucional debe procurar que esas decisiones garanticen el principio democrático, implicando la pluralidad y la participación como elementos sine qua non, como mandatos de optimización de ese gran valor, no solo para proteger los derechos fundamentales, sino los derechos colectivos, los derechos sociales, los derechos económicos y políticos. Esto para buscar y lograr un desarrollo económico armónico y en virtud de ese principio de igualdad. Igualdad entendida sin privilegios, lo que implica el respeto a su vez de los precedentes constitucionales como elemento fundamental e invaluable de lo que es la interpretación y la aplicación de las normas.
surge una pregunta. Así las cosas, ¿cuáles son los límites o las pautas que este tribunal debe observar toda vez que se afirma que la Corte invade los campos del Legislativo y del Ejecutivo? Pues debemos decir, como lo decíamos anteriormente, que los tribunales superiores constitucionales no son los llamados a crear normas jurídicas positivas, y mucho menos a crear políticas públicas para el seguimiento de situaciones que de una manera u otra pueden ser complejas. Esto implica la verdadera separación de los poderes, cada cual de acuerdo a la normativa constitucional que indica cuáles son sus funciones. Es decir, no creo en el mal llamado gobierno de los jueces o ese activismo judicial, sobre todo en el estudio de casos difíciles. Es decir, aquellos en los que existe un tipo abierto y podemos encontrar zonas grises en la interpretación. Esto implica que de una manera u otra los precedentes son fundamentales para generar la confianza y a su vez la capacidad de los jueces para poder interpretar de acuerdo a las líneas que dé el precedente o las líneas que se den en virtud de los casos que se interpreten en la Corte. Esto implica entonces, senadores y senadoras, que esos elementos centrales de ser elegido magistrado será de prioridad en mi tarea como juez constitucional la necesidad de fortalecer un marco de seguridad jurídica sólido como expresión de un Estado con reglas de juego claras y respetuosas de la institucionalidad. La Constitución señala, como lo hemos dicho, a Colombia como un Estado de Derecho. Y lógicamente eso es un elemento fundamental que potencializa al Estado con un desarrollo económico donde efectivamente la herramienta para superar estas brechas de desigualdad, tanto para reducir la pobreza, sino que también reconocer de esa forma que existe desigualdad, es emprender una interpretación ajustada y adecuada a las normas superiores. Finalmente, debo indicar que la interpretación que deben realizar los jueces constitucionales deben ser ceñidas no solamente al contexto nacional, sino también al referente internacional, como lo he venido diciendo. Por lo anterior, señoras y señores, mi compromiso se concreta en una sólida defensa de la institucionalidad basada en los principios del Estado social de derecho y democrático, como lo he dicho anteriormente, los principios que envuelven esos conceptos. Senadoras, senadores, quiero pedirles con humildad, pero con convicción y respeto, su apoyo a esta aspiración. La magistratura es una herramienta ideal y anhelada para lograr el sueño de toda una vida dedicada a la cultura, a la legalidad, educando, promoviendo, protegiendo y respetando los derechos de la persona. Por eso quiero que me des un voto, que voten y que efectivamente confíen en este candidato que les va a dar confianza, institucionalidad y seguridad jurídica. Quisiera terminar con una pequeña frase que en verdad dice bastante frente a lo que es la situación de la justicia. Comillas. La justicia tiene críticos y no les falta razones, pero ante estos brotes de inconformidad no debemos callar, solo debemos romper ese silencio para fortalecer la credibilidad. Gracias a usted, doctor John Jairo Morales. Bien, el siguiente segmento es el siguiente. Son preguntas de las organizaciones de la sociedad civil. Se van a seleccionar de la urna al azar 3 preguntas que van a absolver cada uno de los honorables candidatos. Pues la primera pregunta la absolverá inicialmente el doctor John Jairo Morales, el segundo el doctor José Fernando Reyes, en tercera doctora Judith Bernal de Valdivieso. La siguiente pregunta será primero la doctora Bernal de Valdivieso, segundo el doctor John Jairo Morales y tercero el doctor José Fernando Reyes. Y la tercera pregunta, primero el doctor José Fernando Reyes, segunda la doctora Judith y tercero el doctor John Jairo Morales, para guardar el equilibrio
Cada uno en una pregunta va a ser primero, va a ser segundo, va a ser tercero. Está con nosotros la doctora Ana María Ramos. Ella pertenece a la Corporación de Excelencia a la Justicia, aquí presente en la Secretaría General. Pero está ella en representación no solamente de su organización, sino lo que se ha denominado la Coalición de Elección Visible, donde se encuentran organizaciones tales como Transparencia por Colombia, el Instituto de Ciencia Política, la MOE y, como ya lo dije, la Corporación de Excelencia a la Justicia. Será ella la encargada de sacar las preguntas de la urna. Ha estado con nosotros en la tarde de hoy desde el inicio de esta audiencia y le hemos expresado pues que ella en su calidad de veeduría podrá hacer las anotaciones que sean del caso. La doctora Ana María estará con nosotros mañana en la votación, verificando también los temas como comisión escrutadora. De manera que, doctora Ana María Ramos, dándole las gracias por estar hoy representando a tan importantes organizaciones de la sociedad civil que van en la ruta de la transparencia que el Senado de la República viene imprimiendo a este tipo de elecciones, le rogamos sacar la primera pregunta y cada uno de los candidatos hará su respuesta por un espacio hasta de 3 minutos. De manera que, doctor John Jairo Morales Alzate, usted es el primero, prepárese en el atril y la doctora va a sacar la pregunta y la va a leer. 3 minutos, sí. ¿Leo de quién es? Esta la hace la Universidad Externado de Colombia sobre el conocimiento crítico de la jurisprudencia constitucional. ¿Cuál es una línea jurisprudencial consolidada de la Corte Constitucional de la cual usted difiere sustancialmente? ¿Y cuáles son sus argumentos para diferir de esa línea jurisprudencial? En el uso de la palabra, doctor John Jairo Morales Alzate, por 3 minutos y, como no, puede revisarlo la pregunta si así lo desea. Bueno, dentro de las diferentes líneas jurisprudenciales que se han presentado en la Corte Constitucional, considero que una de ellas es, por ejemplo, el análisis que se hace frente al derecho fundamental de la consulta previa, que de una manera u otra debe entenderse que la consulta previa, si bien es cierto, es un derecho fundamental creado no solamente por los precedentes jurisprudenciales de la Corte y teniendo en cuenta el convenio 169 de la OIT y la ley que la ratifica, hay que entenderse que es para proteger 2 derechos fundamentales, lo que es la pervivencia de la comunidad étnica y a su vez la protección plus de lo que son los mecanismos de participación. Pero considero que el tema de consulta previa como un derecho fundamental obviamente no puede ser desbordado y debe tener unas ciertas características especiales para que coexista no solamente con la libertad económica, sino también con el derecho que tienen las comunidades étnicas de protección especial para poder convivir en el concepto de la cosmovisión y por ende de la participación. Entendamos por comunidades étnicas lo que son las comunidades indígenas, las raizales, las run, las negras, las palenqueras. Considero que esa sería como una de las que debe verificarse y rectificar algunos puntos frente a consulta previa. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato José Fernando Reyes. Bien, en las líneas jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha creado, a mí particularmente me inquietan los temas del derecho penal. Hay una reciente decisión sobre los temas de libertad y las leyes 768 y 786, si mal no recuerdo,
que tienen que ver con el otorgamiento de libertades luego de un año de iniciada tal vez el juicio. La Corte ha dicho, llevando el tema del plazo razonable, que hay que hacer una interpretación de esas leyes para al final concluir casi que los jueces de la República tienen un año para instruir un proceso, sustanciarlo en segunda instancia y finalmente decidirlo casi en casación. Miren, resulta un imposible para alguien que trabaja en la jurisdicción que un proceso se pueda surtir en semejantes términos. Ya estamos viendo cómo en los medios y en general en la crítica especializada se está viendo esto como un enorme problema. De hecho, el fiscal general de la Nación trató de prolongar de nuevo la vigencia de esa ley de libertad, creo que 768, porque de verdad son muchas las personas privadas de la libertad, sospechosos, sospechosos inclusive a veces condenados en primera instancia, que tendrán que ir a la casa simplemente porque los términos con los que los jueces cuentan no son suficientes y en todo caso un año resulta francamente deficitario. Creo que es una sentencia desafortunada y una línea jurisprudencial desafortunada la del plazo razonable, que no sé cómo vamos a remediar porque con toda seguridad la ciudadanía se va a ver aquejada y agobiada porque muchos delincuentes sin mayor justificación volverán por su casa simplemente porque los jueces atafagados de trabajo no van a poder resolver el asunto tan rápido como pareciera ser que fuera posible. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Judith Bernal de Valdivieso. Gracias. Desde el punto de vista crítico, la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que diríamos no difiero, sino que me causa mucha preocupación, es la que tiene que ver con la tutela contra providencias judiciales y los órganos de cierre. ¿Por qué? Porque los fundamentos de la preocupación son el que el ciudadano común, el que está sometido a un proceso, tiene que esperar hasta que llegue a la Corte Constitucional para tener la certeza, entonces, o la seguridad jurídica del asunto que le pertenece y ha sido sometido a la jurisdicción. Es así entonces como considero que es un aspecto que se debe analizar a profundidad respecto o encaminado a la procedencia de la tutela, teniendo siempre en la mira la existencia de mecanismos judiciales que pueden controlar y velar por esos derechos fundamentales al interior de un proceso. Así se mantiene también la competencia de los órganos de cierre. Considero así que este aspecto debe ser analizado a profundidad para garantizar la seguridad jurídica y no solo la seguridad jurídica, sino la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y los procedimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Ramos, sírvase por favor a sacar la siguiente pregunta de la urna. Esta es de la coalición Elección Visible. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Los fallos de las altas cortes son muy extensos y en ocasiones confusos. Si su respuesta es afirmativa, ¿se compromete a que sus ponencias serán más sencillas y concretas para facilitar su comprensión por parte de los ciudadanos? Muchas gracias. En esta ocasión tiene la palabra inicialmente el doctor José Fernando Reyes. La van a repetir. De siguiente, o de número 2, la doctora Judith Bernal de Valdivieso, y de número 3, el doctor John Jairo Morales Alzate. La vamos a repetir.
porque no se oyó bien. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Los fallos de las altas cortes son muy extensos y en ocasiones confusos. Si su respuesta es afirmativa, ¿se compromete a que sus ponencias serán más sencillas y concretas para facilitar su comprensión por parte de los ciudadanos? Gracias. Yo creo que hay sentencias que son un verdadero ecocidio, sentencias de 600 páginas y más, que seguramente en veces se justifica semejante extensión, pero tengo para mí la convicción de que de verdad, a veces, en muchas ocasiones, mejor, la Corte exagera la extensión de sus decisiones y ello conspira seguramente a veces con la claridad y conspira con la función pedagógica de las sentencias. Cuando se me pregunta si yo haría el compromiso de escribir sentencias más cortas, les digo esto. En el tribunal donde yo trabajo, que además es un tribunal de recursos escasos por el papel, a las personas que trabajan conmigo, que son cerca de 5, les digo, mire, para que usted escriba más de 20 páginas, necesito que me justifique antes por qué va a escribir más de 20 páginas. Si escribe más de 20 páginas, entonces yo revisaré y no le revisaré el fondo del asunto hasta que usted no lo ajuste. Justifíqueme por qué necesita más de 20 páginas. En algún curso que hice en Puerto Rico nos daban 3 páginas para plantear el problema jurídico, plantear el problema fáctico y resolver. Creo que nos falta la cultura de la brevedad y a la Corte Constitucional algún día tiene que llegar esa cultura, que repito, además en estos tiempos cuando imprimimos todo, parecen verdaderos ecocidios. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Judith Bernal de Valdivieso. Gracias. La respuesta es muy sencilla. Definitivamente sí estoy de acuerdo con esa afirmación. Los fallos de la Corte Constitucional deben estar dirigidos al pueblo, sin perder el soporte constitucional que los debe acompañar, con la salvedad de la complejidad del asunto, porque habrá casos en donde hay que extenderse un poco, pero no demasiado. Tiene que tratar de llegarse a quien se dirige la decisión. Luego, no siempre tienen que ser tan extensos y cuando es muy complejo el asunto hay que simplificarlo para que le llegue al ciudadano del común y entienda el porqué y el para qué de la decisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor John Jairo Morales Alzate. Frente a la pregunta, pues mi respuesta es contundente. Sí, deben ser con un vocabulario muy sencillo, concretas, breves y contundentes. Pero depende también del tema y la temática para desarrollar, para ver si, pues no extensas, pero sí un punto medio para su aplicación. Dentro de la experiencia que se vive en derecho comparado, verbigracia, por ejemplo, en el Tribunal Alemán Constitucional, las tutelas se fallan en máximo 2 páginas. Y el examen que hacen de contundencia y el ejercicio que hace el juez constitucional verbigracia en Alemania es un juez concreto, breve y contundente. Y si es del caso entrar a analizar un tema fundamental, lo extiende pero de una manera ponderada y no exagerada. Sí me comprometo, claro. Muchas gracias. Doctora Ramos, sírvase entonces a elegir de manera aleatoria la última pregunta para los candidatos. Es esta. Esta es muy parecida a España. Se cambia porque es idéntica a la anterior. Es la misma temática, no es idéntica, pero es como bueno, los mismos temas de igualito. transparencia. Es externado. Sí. Digo que es de... Okay. Ah, ok. Esta también es del externado de Colombia. ¿Cree que se deben eliminar las barreras que impiden el acceso de los ciudadanos al control de constitucionalidad y los requisitos de los argumentos de las demandas que generan decisiones de inadmisibilidad y sentencias inhibitorias? Tiene la palabra en esta ocasión de primeras la doctora Judith Bernal de Valdivieso, de segundas
el doctor John Jairo Morales Alzate y por último el doctor José Fernando Reyes Cuartas. Adelante, doctora. Gracias. Por favor, nos repite más despacio la pregunta, que no se nos quedó a mitad de camino los interrogantes. Claro. ¿Cree que se deben eliminar las barreras que impiden el acceso de los ciudadanos al control de constitucionalidad y los requisitos de los argumentos de las demandas que generan decisiones de inadmisibilidad y sentencias inhibitorias? La pregunta contiene dos aspectos. Primero, la eliminación de barreras de acceso de los ciudadanos a las demandas de inconstitucionalidad, y en segundo lugar, en lo que capté, la eliminación de los requisitos que se exigen en argumentos de demandas que terminan con sentencias o pronunciamientos inhibitorios. Las barreras para el acceso a el control de la constitucionalidad sí se deben eliminar, y los requisitos se deben simplificar pero no eliminar, porque entonces puede dar lugar a que se entorpezca la labor judicial del control constitucional. Tiene que haber un filtro para que las personas accedan a esta acción o a este control constitucional, porque de lo contrario lo que va a suceder es que se va a entorpecer el ejercicio de la función de control constitucional. Muchas gracias. Entonces, termino diciendo que las barreras se deben eliminar y los requisitos se deben simplificar, pero no eliminar. En conclusión, recapitulando. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor John Jairo Morales Alzate. Bueno, la respuesta muy puntual. Efectivamente, sí se deben eliminar las barreras, los requisitos de procedibilidad deben ser más razonables y expeditos para que las personas puedan acceder a esta función. Muchas gracias. Muchas gracias, especialmente por el uso del tiempo. Tiene la palabra el doctor José Fernando Reyes Cuartas. Es que yo no creo que haya límites en el acceso a la presentación de demandas de constitucionalidad. Todos los ciudadanos pueden. Ahora bien, hay unos requisitos, y unos requisitos que tienen que ver con la posibilidad de que la Corte emprenda un estudio de constitucionalidad. Yo creo que a veces se exacerba y se exige demasiado de los ciudadanos que quizás no son iniciados en el asunto, más bien profanos, y quizá eso limite la posibilidad democrática de disentir de las leyes. Hay algo que en la jurisprudencia ordinaria ocurre, en la jurisprudencia ordinaria de la Corte Suprema, que podría ser acogido en la Corte Constitucional, el principio de caridad. El principio de caridad obligaría a que la Corte Constitucional en algunos casos pudiera ayudar a completar la argumentación si encuentra que hay un ataque de constitucionalidad serio y fundado que merezca que la Corte se pronuncie. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. La siguiente sección de esta sesión será las preguntas que tienen los diferentes senadores de la República a los tres candidatos. Para esta ronda les solicitaría a los tres candidatos que se pueden mantener en sus asientos y responder desde sus asientos. Y estamos, a disposición de la plenaria. En caso que alguno de los senadores de la República presentes tenga alguna pregunta, sencillamente alcen la mano y los voy incluyendo en el listado para las preguntas. Hasta ahora solamente hay una persona. Por supuesto, una lista.
Bueno, entonces en el momento no tengo una lista disponible, sin embargo me dicen que hay una lista de Centro Democrático y que en la primera en la lista sería la senadora María Rosario Guerra. Me excusan, voy anotando los nombres y vamos adelantando de esa manera. Entonces, por el momento, número 1, la senadora, número 2, el senador, número 3, senador, número 4, el senador Ramos, hasta el momento. Y voy anotando a medida que vamos avanzando. Tiene la palabra la senadora María Rosario Guerra. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. El momento que vive la justicia colombiana creo que es el peor de la historia. Tiene una desfavorabilidad del 80%. Superó la desfavorabilidad del Congreso y superó la desfavorabilidad del gobierno. Eso es que la sal se corrompió, como lo hemos visto con los escándalos de las últimas semanas. Tristemente, un grupo importante de magistrados, jueces involucrados en la corrupción. ¿No consideran ustedes que ya es hora de una reforma a la justicia seria, que nos lleve a que efectivamente el perfil de los magistrados sea un perfil con una gran experiencia en el ejercicio del derecho, en la academia, que sean ya personas probadas en la vida jurídica y que lleguen ya como premios, si así se puede decir, a las altas cortes al final de su ejercicio profesional? Segundo, que efectivamente en este proyecto o en esta visión de reforma de la justicia haya un componente claro de volver a recuperar ese juez que uno de ustedes llamaba justo, honesto, objetivo y respetuoso. O sea, ese juez que definitivamente transmita a los ciudadanos confianza, transmita a los ciudadanos la tranquilidad de que aquí se actúa en derecho y no se actúa o por intereses políticos o por intereses económicos, como lo hemos visto en los escándalos recientes de estos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y tercero, que efectivamente una reforma a la justicia que asegure esa rendición permanente de cuentas y esa posibilidad de que haya también, así como lo hay en el Congreso, que es a través del voto, o lo hay en el gobierno, que es a través del voto, o lo hay en otras instancias que son los órganos de control, Procuraduría o Contraloría, puedan también las Cortes tener unos mecanismos de rendición ciudadana de su gestión y de cuenta. Entonces, mi pregunta es eso, que en este momento tan trascendental de la vida institucional del país, ¿cómo ven una reforma a la justicia hecha a través del Congreso? ¿Y cuáles serían esos dos puntos fundamentales que ustedes creerían que habría que tener en presente en esa reforma a la justicia? Mil gracias, señor presidente. A usted, honorable senadora, de manera que esa pregunta también por espacio de 3 minutos la absolvemos. Comenzamos en el orden del doctor John Jairo, doctor José Fernando y la doctora Judith. Las respuestas son de 3 minutos. Solo pediríamos a los honorables senadores que hagan gala de su capacidad de síntesis y que no sean más largas las preguntas que las respuestas. Primero, doctor John Jairo Morales Alzate. Doctor John Jairo, tiene usted el uso de la palabra. Respetada senadora, frente a su inquietud, ya en mi intervención ha indicado algo frente a lo que es la crisis de lo que tenemos en el tema de la justicia. El año pasado el Consejo de Estado y los presidentes de las altas cortes iniciaron una actividad que fue Misión Justicia, en aras de buscar la manera de cómo entrar a buscar las soluciones a las problemáticas que tiene ese sector. Yo, frente al tema de la
de la reforma a la justicia, veo que es un imperativo. Por eso considero de que esta misión que venía trabajando ya de tiempo atrás vuelva a se reactive con las diferentes cortes en aras de buscar cuál es la problemática que rodea todo lo que es este concepto. Considero también de que frente a la crisis también se debe a la elección de magistrados de altas cortes. Por ejemplo, este es un escenario excelente para decir cuál es un excelente candidato que efectivamente demuestre su transparencia, su imparcialidad en todo lo que es el contexto de la justicia y muestre la probidad ética para poder fallar en derecho. El tema de la rendición de cuentas, lo indicaba yo en su momento, que el tema es de vital importancia y así como lo propuse, porque el tema conllevaría a mostrar una administración de justicia pronta y a su vez transparente, imparcial y objetiva. No solamente hay que pensar que la rendición de cuentas lo hace el Ejecutivo, que incluso el Legislativo también lo hace, pero es importante también que las altas corporaciones judiciales realicen también esa rendición de cuentas. Un ejemplo que tenemos frente al tema fue lo que sucedió en este año en el Consejo de Estado, que hizo una rendición de cuentas al país de lo que estaba haciendo y lo que está por hacer y lo que viene. Gracias. Gracias, doctor John Jairo. El uso de la palabra para el doctor José Fernando Reyes Cuartas. Y se prepara la doctora Judith Bernal de Valdivieso. Doctora María Rosario, quiero referir una columna que escribió hace unos 15 días Mauricio García. Hay una crisis estructural en la carrera de Derecho. Ahora la gente estudia Derecho los fines de semana y se hace abogado prontico. Hay una mediocrización de la profesión de abogado y ese es un elemento. No hemos dicho suficiente sobre cómo regular este ejercicio. Ahora uno sale de la facultad y al otro día es juez. Ahora uno sale de la facultad y al otro día está defendiendo, qué sé yo, delincuentes, llevando grandes procesos, sin ninguna preparación. Al lado de eso hay esto otro. Este país no produce 80 juristas cada 8 años. Entonces a las cortes no están llegando los mejores, están llegando lo que hay. Y entonces, en toda esta amalgama, pues se van presentando los problemas a los que usted alude, que a mí me avergüenzan como juez. La verdad, todo esto que se dice hoy de la justicia me hace doler el alma, porque creo que es hora de que pensemos en serio qué hacer. Lastimosamente, la última reforma que este Congreso intentó fue frustrada, pero yo creo que vale la pena reintentar y buscar caminos, porque el origen de los magistrados, los requisitos de los magistrados, y en general las características, por ejemplo la edad, que ser magistrado de una corte no sea un asunto para gente de 20 años de edad, sino el recorrido, el final de una carrera, creo que son cosas muy importantes que hay que considerar hoy día. Usted tiene toda la razón en su preocupación y yo la acompaño y siento inmenso dolor con estas cosas. Muchísimas gracias, doctor José Fernando. Le corresponde a la doctora Judith. Gracias. Fuerza reconocer con dolor y con vergüenza la crisis que en este momento aqueja a la Administración de Justicia. Pero parto de una base. No es la institución, son las personas. Y es la falta de valores, y eso está en el fuero interno de las personas. Pero no sobra buscar mecanismos de prevención para evitar que esto suceda. La reforma a la justicia en ese control, si no estoy mal, no prosperó anteriormente porque se decía que se afectaba la autonomía e independencia judicial. Quien va a obrar con honestidad, con rectitud, no teme que haya controles al trabajo que se desarrolla. En este caso se dice que si se cree que es necesaria la reforma a la Administración de Justicia, parto de la base que no se requiere estar reformando todas las instituciones y las funciones públicas para poder lograr la honestidad, son las personas.
La manifestación de la honorable senadora respecto a los requisitos y el ejercicio ponderado de una función pública me parece muy válida, porque es una línea que sirve de apoyo fáctico y real de la honorabilidad y honestidad de la persona que quiere aspirar a ese cargo tan alto. Tampoco me parece descabellado, me parece muy bueno lo relativo a la reforma a la justicia en relación con la rendición de cuentas ciudadanas. Debe ser un mecanismo bueno para prevenir esta situación. Pero vuelvo y retomo la parte inicial, son las personas en el fuero interno, en sus valores, los que determinan la honestidad y la rectitud en el ejercicio de cualquier tarea o función pública. Muchas gracias. A usted, doctora Judith. La siguiente pregunta a cargo del senador Carlos Felipe Mejía, y pues tendremos el orden: primero la doctora Judith, segundo el doctor John Jairo y tercero el doctor José Fernando. Tiene usted, senador Carlos Felipe Mejía, el uso de la palabra para la pregunta. Gracias, señor presidente. Una simple proposición aprobada por este Congreso de la República, donde todos los partidos votaron a favor de esa proposición, excepción hecha del Centro Democrático, sustituyó la voluntad del pueblo colombiano en el plebiscito del pasado 2 de octubre, donde el país le dijo no a los acuerdos de los narcoterroristas de la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué opinión les merece a ustedes eso que les acabo de narrar? Yo también quería preguntarles por la opinión que tienen acerca de estos escándalos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable senador. Tiene el uso de la palabra la doctora Judith Bernal de Valdivieso para responder. Se prepara el doctor John Jairo Morales Alzate. Gracias. La participación ciudadana a través del plebiscito forma parte de la democracia participativa, principio fundante en la Constitución Política en el artículo 1. Pero en su oportunidad se hizo la ponderación sobre la situación en que se hallaba el país y la determinación en relación con el proceso de paz, siendo un clamor ciudadano sobre la búsqueda de la paz. La opinión que tengo es que el proceso de paz es ya un hecho, está en desarrollo y debemos todos los ciudadanos participar en el control de la constitucionalidad de los acuerdos, y se ha venido haciendo. Debemos seguir en este propósito para lograr que el imperativo también contenido en el artículo 1 de la Constitución sobre la convivencia ciudadana, esto se pueda materializar. Se requiere buscar un equilibrio de manera que se alcance esos principios y valores en nuestro país. La opinión sobre la corrupción en la rama judicial es de total rechazo, pero debo partir por decir como penalista que todavía no se ha llevado un proceso, no se han vencido en juicio, pero el hecho solo de haber sido puestos en tela de juicio es muy doloroso y vergonzoso, y que provenga del ámbito internacional. El rechazo es absoluto y hay que recuperar la confianza ciudadana. Estamos a la espera de ver qué sucede, respetuosa como soy del debido proceso y de las garantías y derechos fundamentales de todas las personas investigadas o que son sometidas a un proceso de investigación penal. Muchas gracias. A usted, doctora Judith. Doctor John Jairo Morales, tiene usted el uso de la palabra para responder la pregunta del senador
Carlos Felipe Mejía. Muchas gracias, señor presidente. Frente a la primera pregunta, considero que ya la Corte decidió el tema. Lo que debemos de hacer ahorita es que los acuerdos deben ajustarse al espíritu constitucional, a la institucionalidad y, por ende, a la seguridad jurídica. Frente a la segunda pregunta, el tema de corrupción en la justicia, pues lógicamente es un repudio, un rechazo. Lo que considero es que se deben adelantar las investigaciones y los jueces naturales de esas personas que han cometido esos hechos deben ser castigados de manera ejemplar. Muchas gracias, doctor John Jairo. El uso de la palabra, el doctor José Fernando Reyes. Gracias, señor presidente. El senador Uribe y en general la bancada democrática siempre nos han enseñado cosas. Yo soy un discutidor argumentativo, pero yo lamento mucho, pues yo no quiero escurrirle el bulto, pero es que me toca. Es que me toca decirle, yo no le puedo responder a esa pregunta porque es que todo lo que viene, si ustedes me acompañan con su voto, como espero que así sea mañana, me tendría que declarar impedido. Ya ustedes han visto lo que ha pasado en ocasiones pasadas. Me gustaría mucho discutir con ustedes eso por fuera, senador Carlos Felipe, pero yo me muero de la pena pues decirle, mire, no puedo porque de eso depende todo lo demás. En alguna medida, el principio como de consecuencia implica que no pueda decirlo. Lo lamento. Y bueno, frente a la corrupción, pues creo que ya fue suficiente todo lo que hemos dicho y decirle que siento dolor de patria y me siento avergonzado si todo esto fuera cierto. La doctora Judith nos ha puesto una cosa muy clara. Hay presunción de inocencia, tiene que haber debido proceso, tiene que haber vencimiento en juicio, pero la verdad, la sospecha nos pone en alerta. Discúlpeme no poderle responder. Gracias, doctor José Fernando Reyes. El uso de la palabra para preguntar el senador Alfredo Ramos y el primero en responder será el doctor José Fernando Reyes Cuarta, luego la doctora Judith y finalmente el doctor John Jairo. El uso de la palabra sonido para el doctor Alfredo Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Una crisis sin precedentes en la justicia. Dos preguntas muy concretas. La primera, ¿cómo garantizarían la transparencia en su gestión? ¿Qué acciones concretas tomarían para evitar cualquier presión o injerencia de cualquier funcionario, otro magistrado, a ustedes o a su equipo de magistrados auxiliares? Es la primera. Y la segunda, ¿qué acción concreta tomarían en caso de que recibieran algún tipo de presión? No importa, no me refiero a económica, simplemente un recordatorio de un ministro, yo le ayudé, o un magistrado, yo le ayudé a llegar acá. ¿Qué acciones concretas tomarían en una circunstancia de esas? Muchas gracias. Doctor, la lucha de los estados modernos es por construir estados transparentes. Es decir, el abolir el secretismo de Estado y en general los secretos de Estado es algo que genera transparencia y confianza ciudadana. Yo creo que cualquier lobby judicial tiene que ser proscrito. Es decir, a las oficinas de los magistrados y en general de los jueces no tiene que ir nadie. Yo soy magistrado. Muchas ocasiones en el primer piso me llaman, vea, está el doctor fulano de tal en el primer piso. Y yo inmediatamente lo que le digo es, ¿y quién es él? No, él es el defensor del proceso tal. Dígale que tengo mucho gusto en recibirlo cuando venga con el fiscal. Y en general con las personas interesadas los recibo a los tres. No recibo a nadie que venga independientemente a verme. Creo que se deberían publicar las listas de las personas que visitan los despachos. Deberían ponerse en la web para que los medios, para que la sociedad civil se entere de quién va a los despachos y que inclusive se pueda indagar cuáles son los fines. Creo que esa es una medida sana. Pero en cualquier caso, este Congreso entiendo que hay algún proyecto sobre regulación del lobby. Es una muy bella oportunidad para decir que el lobby judicial tiene que ser proscrito de raíz. No sé si es suficiente, senador. Ah, sí, es verdad, sí. Yo creo que en la Honorable Corte Constitucional hay ejemplos claros y creo que uno tiene que actuar de esa manera. Es decir, cuando alguien va y ofrece o cuando usted sospecha de que alguien le va a ofrecer, yo creo que hay que tomar las cautelas necesarias. Yo fui procurador delegado y muchas personas interesadas en los procesos iban a mi despacho.
yo los recibía en audiencia. ¿Cómo así? Les decía, mire, aquí está mi secretaria, está este auxiliar que tiene el proceso y estoy yo para hablar con usted. Dígame bien pueda de qué quiere que hablemos, porque yo creo que eso tiene que ser de esa manera y en todo caso digo, lo que se exige es una denuncia inmediata. Yo creo que no puede ser que uno trate de ser corrompido y simplemente diga, dejemos así, yo no le voy a escuchar, etcétera. Esas cosas tienen que ser puestas en evidencia y que la sociedad sepa quién está tratando de corromper los funcionarios. Muchas gracias, doctor Reyes. La doctora Judith Bernal. Gracias. ¿Cómo garantizaría la transparencia del ejercicio de mi función judicial para evitar las presiones? Llevo muchos años trabajando en el ámbito penal, en todos, primero con los adultos, 20 años, y he podido sentir la presión ya contra la vida de uno como juez, pero el usuario de la justicia percibe a través de las providencias la transparencia y la imposibilidad de ejercer presión contra un funcionario judicial que no se va a doblegar ante el infractor o ante la persona que busca un interés especial particular. Luego, ¿cómo garantizaría la transparencia de mi gestión? A través de mis acciones, de mi trabajo, y lo van a conocer sin necesidad de no hablar con nadie. Lo hablaba con los adultos, ahora estoy con los adolescentes en las visitas y ellos con respeto le hablan a uno porque lo conocen, ya conocen cómo es la trayectoria de un funcionario judicial. ¿Qué acción concreta adelantaría en caso de recibir esas presiones? Dependiendo de la trascendencia de la presión, denunciaría disciplinaria si viene un profesional o judicialmente. Dependiendo por qué. Porque uno puede recibir una presión que no llega a trascender a el derecho penal o el disciplinario. Hay actos preparatorios que no llegan a trascender y constituirse en una falta disciplinaria o en un delito. Entonces, si alguien me mira o me manda, porque la presión se puede dar con regalos, pues se evita esa situación, se niega. Y si la cuestión llega al ámbito disciplinario penal, se pone en conocimiento de la autoridad competente. Muchas gracias. A usted, doctora Judith, el uso de la palabra para el doctor John Jairo Morales, para responder. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Frente a ese punto, pues considero que hay un tema de trascendencia, que es el tema del lobby judicial. Yo soy de la idea de que no debe existir el lobby judicial, porque eso conlleva a tráfico de influencias. Violaría los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad, responsabilidad, moralidad y el de igualdad, por supuesto. Considero que el tema del lobby puede corresponder a otros poderes públicos, más no a la rama judicial. Lo que considero yo es que es viable y posible cambiar los procedimientos de audiencias y que efectivamente entren allí a mostrar los intereses que se quieren hacer valer dentro de una administración de justicia. Por eso yo digo, en ese punto, no a un lobby, violatorio de esos conceptos que son propios de la administración de justicia. Ya frente a la situación de constreñimiento que le puedan hacer al servidor público, juez, considero que allí están las instancias judiciales o disciplinarias para efecto de instaurar una acción, ya sea penal o disciplinaria, para efectos de que su conducta sea investigada por el respectivo juez, para efectos de entrar a verificar si hubo o no hubo una injerencia en el servidor que debe administrar una pronta justicia donde efectivamente imperen los intereses generales. Gracias, doctor John Jairo. Para preguntar
tiene el uso de la palabra el senador Julio Miguel Guerra y responde en primera instancia el doctor John Jairo Morales. Doctor Julio Miguel, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Y tengo dos preguntas para los aspirantes en la tarde de hoy. Uno, es que yo creo que hay dos valores que están enfrentados en el día de hoy. Hoy lo vemos con los derechos a las libertades, la libre expresión, el desarrollo de la libre personalidad, y pienso que los derechos a las minorías han estado bastante vulnerables y han sido atropellados. ¿Qué balance le ponen ustedes a un derecho de minorías con el de una mayoría de sociedad que pues quiere de pronto dirigirse en otro sentido? Y yo pues allí pienso que los valores culturales pues hay que protegerlos, en mi opinión. Ustedes como jueces pues quiero ver cómo van a hacer ese balance de proteger a las minorías y los derechos de libertades que tienen. Y la segunda pregunta, con esta crisis a la justicia que vemos en el día de hoy en la Corte Suprema de Justicia, la Alta Corte, y pues también vimos ejemplos en años pasados también en la Corte Constitucional, en crisis también dentro de la Corte. Allí pues vemos que la crisis de valores es impresionante en el país en ese sentido. ¿Qué reforma ustedes recomendarían? Porque aquí yo creo que hay que hacer una reforma a la justicia nuevamente en este Congreso de la República, que ustedes el año pasado o la Corte pasada pues declaró inconstitucional. Yo pensaría que pues el juez natural nuestro es la Corte Suprema de Justicia. Pues yo también pensaría que la Corte Suprema y la Corte Constitucional, todos debemos tener jueces. Aquí se dijo, o se dice, o se ha corrido la voz que pues la comisión de acusaciones es la comisión de absolución. Yo pienso que hay que reforzar la justicia en este país y hay que reformar las instituciones de una forma profunda. Y pienso yo que pues la comisión de acusación, si no hay que reforzarla, pues hay que hacer una reforma. Y yo pensaría que esa declaración inconstitucional que ustedes hicieron, pues que la Corte hizo el año pasado, pues deja muchas dudas, porque aquí se hizo esa reforma con toda pues el debate de todos los partidos, y pues ahí yo quiero saber la opinión de ustedes en ese sentido de la reforma a la justicia. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable senador, doctor John Jairo Morales, y se prepara el doctor José Fernando Reyes. Gracias, senador, por la pregunta. Frente a la primera, que hace referencia a los derechos de libertad, de expresión y en general de los derechos de las minorías, considero de que hoy por hoy tenemos un mejor balance que antes de 1991. La Constitución del 91 creó unos instrumentos, unos mecanismos de protección especial para las minorías. O sea, no solamente tenemos ya hoy la acción de amparo de protección de derechos fundamentales, las acciones populares, las acciones de grupo, incluso hablemos de las mismas acciones de cumplimiento y las acciones constitucionales. Hoy tenemos un instrumento de creación jurisprudencial que viene en virtud de la convencionalidad, que es lo que llamamos hoy la consulta previa, que es para proteger el concepto de minorías frente, verbi gracia, a lo que llamamos obras, mecanismos legislativos o administrativos, y es de protección especial frente a dos conceptos, lo que es la pervivencia, por un lado, y lo que es la participación. ¿Qué implica esto? Las minorías que protegemos acá por vía jurisprudencial, el convenio 169, inicialmente empieza con las comunidades indígenas que efectivamente se encontraban desprotegidas. El sistema de la OIT entra a Colombia en el 92 mediante ley aprobatoria, y de allí se deriva una primera línea jurisprudencial donde en el año 92 al 94 se da una línea fundacional que la hizo el magistrado Ciro Angarita Barón, creando el concepto de la consulta previa como elemento fundamental de protección a las minorías. Inicia una minoría de protección plus, como fueron las comunidades indígenas. Luego, en el desarrollo jurisprudencial, se agrega y se amplía a lo que son raizales, negros, palenqueros y los rum o gitanos. Esto implica que efectivamente tenemos hoy por hoy, con nuestra Constitución, una mayor garantía de derechos. Nuestra Constitución es garantista y hoy por hoy se reconoce no solamente la minoría, sino la diversidad étnica y multicultural de la nación.
Considero entonces que ya el tema de desconocimiento de derechos ya no es como antes, se ha venido aminorando. Hoy por hoy hay una mejor pedagogía constitucional en las comunidades e incluso ya es una obligación de conocer el derecho constitucional en las universidades, Belmigracia, y en los colegios. Ya no es tan fácil como antes, donde se desconocían esos derechos. Tengo la experiencia, ya conozco incluso comunidades étnicas de protección especial constitucional, donde efectivamente ellos ya conocen los instrumentos de cómo proteger sus derechos y sus propios intereses. Frente a la segunda de la justicia, pues la verdad, ya lo he reiterado en mi inicial discurso sobre lo que es la rendición de cuentas, que es un mecanismo, un instrumento favorable de rendir cuentas a la sociedad y a la comunidad e incluso al Congreso. ¿Con el fin de qué? De evitar esas malas prácticas que se encuentran en las Cortes, digámoslo así, que han conllevado a lo que hoy por hoy vemos que ya son antivalores que afectan no solamente a nuestra sociedad, sino permean nuestras instituciones. Considero de que los valores como tal son ideales de vida y esos ideales de vida deben ser protegidos por los jueces. Por eso el concepto claro de la elección de un magistrado hoy por hoy debe tener claridad frente a su transparencia, frente a su ética y frente a un buen actuar ciudadano. Gracias. A usted, doctor Morales. Doctor José Fernando Reyes. Bien, quiero ser muy decente con el uso de los 3 minutos. Quiero responderle, senador, yo sé por dónde va la pregunta suya. La pregunta suya va por lo de cultura y biocentrismo. Toros y minorías, toros y más o menos. Por ahí no me quiero meter porque ya sabe usted que hay una sentencia que les da un término a ustedes para regular el asunto, así que quisiera dejarlo en stand-by por las razones que usted ya conoce. En cualquier caso, creo que lo que distingue las democracias modernas es justamente que los derechos de las minorías tienen que significar y tienen que pesar. Es decir, la democracia no es el gobierno de las mayorías, solo puede ser el gobierno de las mayorías si respeta los derechos de las minorías. Y ese es el entronque definitivo que tiene que haber ahí. Yo creo que el Congreso tiene una muy linda oportunidad de evitar que las Cortes legislen y hacerlo aquí en el templo de la democracia. ¿Cómo va el asunto de los toros? ¿Cómo va el asunto de los gallos? ¿Cómo van los asuntos estos donde los animales son protagonistas? Una segunda cosa que quiero que reparemos todos sobre el tema de la corrupción. Ciertamente hay corrupción, ciertamente no, se denuncia corrupción en las Cortes, pero quiero que repare en quién la ha denunciado o en quién se ha personado en los asuntos. La propia Corte Suprema de Justicia ha compulsado copias para que se investigue a sus magistrados. Un magistrado de la Corte Constitucional denunció para que investigaran a un magistrado. Yo creo que los males están ahí, pero hay que creer en las Cortes. Ellas están haciendo su trabajo, es denunciando lo malo que está dentro para que los jueces también lo judicialicen. Tendrá que haber un fiscal y tendrá que haber un juez. Y en cuanto a lo otro, yo creo que la Corte se debe dar el Congreso se debe dar la oportunidad de volver a regular el tema de la justicia. Hay que volver, doctor. Seguramente que la tercera es la vencida. Y creo que, repasando muy bien las sentencias pasadas, sobre todo el tema de sustitución de la Constitución, el Congreso puede hacer una reforma. Ese asunto de la constituyente, a mí la verdad, me parece siempre un riesgo demasiado alto. Creo que el Congreso se puede dar el lujo de volver a regular el tema teniendo en cuenta las sentencias que están por delante. Muchas gracias por la oportunidad de responderle. A usted tiene el uso de la palabra la doctora Judith Bernal, de Valdivieso. Gracias. Frente al primer tema, como juez constitucional, que soy desde la óptica de un juez de tutela, debo decir que la protección de los derechos fundamentales se da para toda persona de la especie, toda persona, todo ciudadano colombiano, pertenezca o no a una mayoría o a una minoría. Luego, cabe la protección a derecho fundamental que se le esté afectando, en el caso concreto, a una persona independientemente de si pertenece a una mayoría o una minoría.
porque está en juego también el principio de igualdad. Hay que analizar es el caso concreto, porque cada caso tiene sus especificidades. Ahora, en relación con la necesidad de una reforma constitucional, porque mecanismos de control teniendo en cuenta la crisis de la Administración de Justicia, vuelvo y repito, la crisis de la Administración de Justicia, como la crisis que se ha dado en otros órganos e instituciones, no es por la institución en sí misma, sino por las personas. En este caso, hablar que se requiere una reforma a la justicia porque la comisión de acusación no cumple con su deber, no puede ser un fundamento para reformar la Administración de Justicia. Hay que exigir que cumpla el deber, porque entonces tendríamos que estar reformando y reformando cada vez que una institución o un órgano no cumpla con su deber. No es ese el fundamento. Pero si se quiere mirar otras opciones, se pueden mirar y hay que analizar la constitucionalidad. Pero no ese es el argumento, que seguir repitiendo que es la comisión de absoluciones y no pasa nada, no. Debe el control político, jurídico y ciudadano exigir que se cumpla con el deber que se le tiene asignado en ese sentido, frente a una alta corte, así sea la que esté involucrada en la investigación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Para preguntar, tiene el uso de la palabra el senador Ernesto Macías. Creo que está por fuera en este momento. Si no continúa, mientras él regresa, seguramente se está lavando las manos el senador Iván Duque. Senador Iván Duque, tiene el uso de la palabra para preguntar. Muchas gracias, señor presidente. Y en esta ocasión contesta de primero la doctora Judith Bernal, segundo el doctor John Jairo Morales y tercero el doctor José Fernando Reyes. Senador Iván Duque. Yo quisiera en una sola pregunta abordar dos conceptos. El primero, para ustedes, ¿cuáles son los ejes axiales de la Constitución que no se pueden sustituir? Y la segunda, ¿cuáles consideran ustedes que son los elementos de la jurisprudencia sobre sustitución de la Constitución que deberían preservarse para limitar la capacidad del legislativo de romper los ejes axiales de la Carta Política? Muchas gracias, presidente. A usted, honorable senador, de manera que, como lo expresamos la doctora Judith inicialmente. Muchas gracias a usted por la brevedad de la pregunta también, doctor. Gracias. Le voy a después a pedir al honorable senador que me repita la segunda parte porque no la alcancé a captar. Vamos a contestar la primera parte. ¿Cuáles son los ejes axiales de la Constitución política que no se pueden reformar? Esta es una pregunta de mucho peso, doctor, y es precisamente esa es la discusión y el gran debate que se ha dado a raíz de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Los soportes están en los principios y valores y depende de la interpretación que se dé a los principios y valores que soportan el Estado social de derecho, la democracia participativa y los demás valores de la Constitución política. Considero que no soy la llamada para, luego de toda una trayectoria de la Constitución política, decirles a ustedes, señalar aquí unas reglas y parámetros para decir son estos y estos y estos, cuando debe ser sometido a la ciudadanía o al pueblo representado por ustedes y a través de mecanismos constitucionales idóneos para que se determinen esos límites, doctor, porque ahí está el problema, que el pueblo no sabe hasta dónde se afecta la estructura constitucional, cuáles son los inamovibles, los intangibles y cuáles no. Luego una persona no puede venir a señalar cuáles sí y cuáles no. Eso debemos analizarlo, pero es necesario determinarlo, doctor. La segunda parte, doctor, ¿me puede decir?
Nuevamente, gracias. Sonido para el senador Iván Duque. Sí, doctora, de pronto le digo la segunda parte, volviendo un poco a la primera. No me los enumere todos. Dígame para usted algunos ejes axiales de la Constitución que no deberían ser modificados por parte del legislativo. Y la segunda, que está asociada con esa, es en el desarrollo de la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional sobre la sustitución de la Carta Política. ¿Cuáles cree usted que deben ser los límites que deben orientar el papel del Congreso al momento de reformar la Constitución? Muchas gracias. Continúe, doctora Judith. Nuevamente, doctor, yo pienso que eso se va a tener que discutir en una modificación o a través de una reforma constitucional que introduzca en la Constitución esos parámetros y tendríamos de obtener el honor de ser designada magistrada. Tendría que conocer y no quisiera tener que declararme impedida para conocer del control constitucional de una decisión que por cualquiera de las vías constitucionalmente previstas se di esa determinación de los parámetros, doctor, en la interpretación personal. Y la jurisprudencia en donde se aplica la sustitución, la teoría de la sustitución de la Constitución, estimo que debe modificarse aspectos que no tengan que ver con la afectación de derechos y garantías que se encuentran implícitos en la Constitución. Me explico. Hay jurisprudencias donde se cambian, por ejemplo, requisitos para acceder a un cargo que ya están reglamentados. Ahí de pronto he visto pronunciamientos donde hay un exceso, considero, donde de pronto se ha excedido en ese ejercicio de control constitucional a través de la tutela o a través de un control constitucional. Gracias. Usted, doctora Judith, el uso de la palabra del doctor John Jairo Morales. Senador Juan Carlos Restrepo, se le solicita aquí en la mesa directiva. Senador Juan Carlos Restrepo, se le solicita aquí en la mesa. Doctor John Jairo Morales. Se prepara el doctor José Fernando gracias, senador. Reyes. Bueno, frente a la primera pregunta de cuáles son esos que no son susceptibles de modificación. Es una pregunta muy difícil, pero acudo aquí al derecho comparado para entrar a analizar de qué manera podemos entrar a entablar qué es susceptible de modificación y qué no. Partamos de la base que en el derecho constitucional colombiano no existen cláusulas de perpetuidad o las llamadas cláusulas pétreas que son eternas, lo que he llamado la Evicay Clausel. ¿Qué significa? Eso lo hemos comparado verbigracia en el derecho alemán, que sí tiene cláusulas de perpetuidad frente a tres casos. Primero, frente a la afectación de derechos fundamentales. La segunda, frente a las competencias que tienen los Länder en el Bundestag y en el Bundesrat. Y obviamente es la otra, la participación que tienen los Länder en la participación política. ¿Qué implica esto? Si yo entro a mirar qué no es susceptible, entraría a mirar de cuáles son los derechos de núcleos duros o de núcleos esenciales o núcleos fuertes. Entonces acudo aquí, por un lado, a los conceptos que nos trae el mismo preámbulo como valores que son ideales de vida y que van a ser desarrollados y optimizados mediante los principios. ¿Qué implica? Si yo voy a mirar el contexto de la norma primera, que va a decir Colombia es una república y que es un Estado social, que es un Estado democrático, de allí vamos a ver unas cláusulas especiales, verbigracia. De ahí vamos a derivar, dentro de una teoría de escalas, unos principios fundamentales que van a rodear los conceptos. Me explico. Voy a mirar qué principios van a rodear el Estado social. El Estado social está rodeado por el concepto de la dignidad humana, que es intocable. Eso es irreversible, no susceptible de modificación ni por el legislador positivo y menos por un juez constitucional. Si entramos a mirar el Estado de Derecho,
va a tener 3 principios fundamentales que van a ser los que van a analizar y los que nos van a permitir el análisis de ese contexto. Uno, mirar lo que es la legalidad dentro de un contexto positivista, mirar el tema de la constitucionalidad que hoy por hoy hablamos y lo que es la convencionalidad. Implica que Colombia no está ajeno al contexto internacional. Ya el otro plano, que es de suma importancia, de ver cómo es que esos elementos que no son susceptibles de modificación, es ver los principios que van a dar el entorno a lo que es el Estado democrático. Fundamental para un juez constitucional al momento de tomar una decisión, una ley que implique democracia, es que se respeten 2 conceptos fundamentales, inmodificables en una democracia, lo que es la pluralidad y la participación. Todo esto en un contexto de derechos, ¿cuál? Fundamentales, viendo el concepto de libertades y un concepto fundamental básico del núcleo esencial que es la igualdad, pero no la igualdad formal ni la igualdad material, es la igualdad sin privilegios. Muchas gracias. Doctor Iván Duque. Gracias, presidente. Yo quisiera ser muy puntual y de pronto voy a ser más puntual aún. La Corte Constitucional ha emitido un fallo donde establece que uno de los ejes axiales de la Constitución es la separación de poderes. La Constitución Nacional solamente permite que la Constitución sea reformada por una Asamblea Constituyente, por el Congreso de la República mediante acto legislativo o mediante un proceso de referendo. En ese estricto rigor, cualquier sustitución a la independencia de poderes, dado que el Congreso es la única rama que lo puede hacer, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se vulnera un eje axial. Yo quisiera saber si ustedes 3 coinciden con esa jurisprudencia. Muchas gracias. A usted, honorable senador. Entonces, su pregunta es nuevamente para los 3. Sí, señor. Bueno, el doctor John Jairo, que tenía uso de la palabra, para que complemente, y la doctora Judith también la respondió. Doctor John Jairo. Senador, ¿será que le puedo pedir, senador Iván, le puedo pedir por favor más concreción sobre la parte final, por favor, para poder enlazar y dar una respuesta contundente? Sonido para el senador Iván Duque. Para ser más puntual, lo que yo quise ya mucho más aterrizado. Hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional reciente que ha definido la separación de poderes como un eje axial, toda vez que la propia Constitución establece que solamente puede ser modificado por una Asamblea Constituyente, un proceso de referendo o el Congreso de la República. Cualquier injerencia de otra rama sobre esa potestad independiente que tiene el Congreso se ha entendido por la Corte Constitucional como una sustitución de la Constitución. Quiero saber si ustedes coinciden a plenitud con esa jurisprudencia recientemente emitida. Bueno, pues la doctor verdad, John Jairo. Gracias, presidente. La verdad es una pregunta que conllevaría que de una respuesta parcial, porque posiblemente a futuro vamos a tener, como le digo, como magistrado una situación igual y lógicamente me tendría que declarar impedido. Pero considero de que sabemos quién es el que tiene la competencia general de reforma, parcial, total y de modificar la Constitución. ¿Sí? Sabemos que el soberano tiene... El pueblo tiene esa facultad, lo hace de manera directa y lo hace mediante la constituyente y mediante los mecanismos que nos trae la Constitución. Ya entrar a determinar que una medida de esas entra a verificar una sustitución de la Constitución, en últimas hay que mirar cada caso en concreto para no entrar yo a mirar a futuro una posible impedimento frente a una situación igual. Doctor John Jairo, doctor José Fernando Reyes. Bien, senador, usando razonablemente el tiempo. Usted pregunta cuáles cree que yo considero son los elementos axiales. El doctor John Jairo habló de las cláusulas pétreas de los alemanes, que las reducen a 3. Yo no digo que es que aquí no haya cláusulas pétreas, pero
la teoría de la sustitución ha introducido ese concepto, no sé si por la puerta de atrás. En cualquier caso, yo creo que el modelo de Estado social y democrático de derecho, que tiene por delante la dignidad de la persona humana como el elemento fundante, el cimiento sobre el cual se construye el Estado social y democrático de derecho, el sistema de derechos fundamentales, y no apenas como una cláusula que se agota, sino como una cláusula que se puede expandir, la tridivisión del poder. Y mire, Peter Haberle, un alemán, ha introducido una cosa que a mí me parece, pues por mi oficio, muy valiosa: la independencia del poder judicial, como elementos axiales de una constitución. Ahora bien, ¿cómo haría uno para decir que en ese test de la sustitución, de la premisa mayor, menor, la conclusión, no vamos a hablar de eso ciertamente, cómo hacer para decir si ha habido una sustitución? Yo lo que creo es que tiene que haber una conexión directa con un principio, y si el principio resulta negado, entonces puede hablarse de sustitución. El ejemplo de la reforma a la justicia, y ya puedo hablar de eso porque aquí seguramente no hay impedimentos, en el cual se dice que el Consejo de la Judicatura tiene que permanecer porque se sustituye la Constitución. Yo dudo mucho de que eso pueda ser correcto en este sentido. Si el Congreso de la República hubiera dicho, es que en adelante la justicia la va a administrar el Ministerio de Justicia, va a mandar los recursos y va a presentar listas de elegibles, por ejemplo, para las Cortes, uno diría, hay que haber una sustitución porque se erradicó el principio de independencia. Pero si la reforma dice, mire, no vamos a tener un Consejo Superior de la Judicatura, vamos a tener un Consejo de la Magistratura, vamos a tener una Administración de la Justicia Colombiana, una AJA, por decir algo. La institución, al final, cómo se llame, no interesa. Interesa el principio, que esté garantizada la independencia de la justicia. Entonces, en ese sentido, creo que respondo a la segunda parte de su pregunta, ¿cómo hacer para saber si hay una sustitución? ¿Cierto? Y en lo otro, ¿cómo era lo que usted preguntaba? Lo finalmente dicho, sobre el tema de la reforma. Es que yo creo que el Congreso tiene una posibilidad, no digamos absoluta, pues porque no la tiene, de erradicar la Constitución, porque sería el constituyente originario, pero creo que tiene que mirarse con muchísima residualidad, con muchísima subsidiariedad, el tema de la sustitución, porque hemos ido medrando, cercenando de una manera muy dura las competencias de reforma del Congreso, cuando en realidad creo que si fuera, es decir, que si la Corte utilizara su papel de guardián de la democracia y no de centro de la democracia, que es entonces con toda seguridad los resultados podrían ser mejores. Gracias. Bien, para preguntar y continuar con la familia Duque, tiene el uso de la palabra el senador Luis Fernando Duque y se prepara el senador Jaime Amín. Pregunta el senador Luis Fernando Duque y responde en primera instancia el doctor José Fernando Reyes. Senador Duque. Gracias, señor presidente. Por estas épocas ha habido un tema bastante debatido, discutido, del beneficio o no de lo que se llama la consulta previa. Ese es un derecho fundamental y convencional de las minorías étnicas. Ese tema de consulta previa, enmarcado como derecho fundamental, necesita indudablemente de un desarrollo legislativo que lo reglamente y que debe ser, por supuesto, debatido o presentado, por supuesto, como un proyecto de ley, pero debatido acá en el Congreso. Mi pregunta concretamente desde ese punto de vista y desde el origen de la cosmogonía que tienen las minorías étnicas y que le dan ese derecho fundamental, ¿ese proyecto de ley tendría necesidad de consulta previa? Bueno, esa pregunta me toma por sorpresa la parte final. Yo es que creo que, primero, que obviamente en un país pluralista, multiétnico y cultural,
tomarse en serio la diversidad es un imperativo y respetar, por supuesto, la diversidad es un corolario absolutamente necesario de tomarse en serio la Constitución. Entonces, la consulta popular como respeto a las minorías, por ejemplo, si vamos a explorar en sus terrenos ancestrales, pues obviamente yo creo que está fuera de toda discusión, que tienen que ser tenidos en cuenta. Ahora bien, es una lástima, y lo digo y reitero un poco lo que dije en mi intervención, que el Congreso haya dejado que la Corte legisle, entre comillas, sobre tantas cosas y que en general las cuestiones sobre cómo debería manejarse las consultas las tenga que decir la Corte Constitucional. Yo creo que ese es el trabajo del legislador, porque además, bueno, nos tomamos en serio el tema de las consultas, pero resulta que cuando empezamos a hablar del fracking y de cosas de estas, ya entonces decimos, bueno, y la economía nacional y cosas de estas. Pues mire, eso es lo que tiene que hacer el Congreso, no dejarle a la Corte Constitucional la potestad de que regule sobre las cosas que este sacro, santo templo de la democracia tiene que tener, que es asumir esa competencia. Y finalmente yo no creo que haya que someter a ninguna clase de iniciativa popular, de consulta, perdón, la ley que haga el Congreso. Creo que lo podrá hacer en la medida en que su capacidad de legiferante, es decir, su principio, su libertad de configuración, les permitirá decir cómo es que se desarrollan o cómo es que se deben llevar a cabo las iniciativas populares. De hecho, ustedes lo han hecho en la ley 134 y en alguna otra de 2012, si mal no recuerdo ahora. Entonces, creo que sería un despropósito tener que decir que el Congreso tiene que consultar las formas de cómo regula los mecanismos de participación popular. No creo eso es una pregunta sorpresa. A usted, doctor Reyes, doctora Judith Bernal de Valdivieso. Los derechos de las minorías étnicas deben siempre ser protegidos. Luego, el proyecto de ley para que tenga una consulta previa, es decir, para el análisis de ese debate, siempre tiene que consultar, valga la redundancia, los derechos de estas minorías étnicas, doctor. Espero que a pesar de la brevedad haya llegado el mensaje de protección de estas minorías étnicas. Gracias. Gracias, doctora Judith. El doctor John Jairo Morales. Contesto a la pregunta formulada por el señor senador. La pregunta es muy concreta. Se pregunta si el proyecto de ley de consulta previa debe ser consultado. Algunas precisiones. Primero, se trata de una ley estatutaria de acuerdo al artículo 152, literal A, de la norma superior, que hace referencia a los derechos de protección especial, como son los derechos fundamentales. Yo recordaba en mi intervención pasada de que la consulta previa tiene dos principios fundamentales de protección, lo que es la probidad, es decir, la cosmovisión, la vida de las comunidades étnicas, ya enunciadas en mis intervenciones pasadas, y a su vez lo que es el tema de participación. ¿Qué significa esto? Es una participación plus que se le dan a las minorías étnicas, como para completar un poco una pregunta que me hacía un senador, en virtud de esa garantía reforzada que van a tener esas comunidades. Efectivamente, las directrices dadas por el Gobierno Nacional y algunos documentos COMPES y el Ministerio del Interior, ya veo al ministro por acá, que son encargados del tema de la consulta previa en la dirección de consulta previa, deben levantar todo lo que es el inventario de la legislación que se va a hacer en materia de consulta previa para ser previamente consultada, a sabiendas de que esta ley estatutaria tiene un control previo de constitucionalidad por parte de la Corte, para luego llevarlo a hacer las mejoras o las situaciones que se prevean frente al proyecto de ley. Hoy por hoy hay una comisión que tiene 250 personas que están estudiando el proyecto para presentar en el Congreso
Lógicamente, una vez agotado el procedimiento democrático de aprobación de esa ley, debe ser sujeta a la consulta previa, toda vez que, como lo venía diciendo, la Convención 169, avalada por la Ley 21, establece la consulta. ¿Qué implica? Las 5 comunidades, las negritudes, raizales, palanqueros, los negros y los indígenas deben estar en consulta para efectos de la aprobación de esta ley, o de lo contrario, por vía jurídica. Ya la Corte Constitucional ha dicho que de no ser consultado previamente la ley, se cae. El costo que aproximadamente puede tener esa consulta previa hoy por hoy, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Interior, es de 10.000 millones de pesos el costo de la consulta. La respuesta es sí, debe ser sujeta a consulta previa todas las OPAs, obras, proyectos, actividades o medidas administrativas o legislativas que afecten de una manera u otra el núcleo esencial de los derechos de las comunidades étnicas. Gracias, doctor John Jairo. El uso de la palabra para preguntar, el senador Jaime Amín. Y de primero, nuevamente, ahora el doctor John Jairo. Fue tercero ahora, de primero en la siguiente pregunta. Presidente, una pregunta en derecho y una pregunta pringamosera, como decimos en Barranquilla. Les quiero preguntar de manera muy concreta, para ustedes, como abogados y como potenciales magistrados, ¿la vida comienza desde la concepción o desde el nacimiento? Y les quiero preguntar, para que con la mayor honestidad le informen a esta plenaria y al país de un hecho que no fue casual y tampoco es nada extraordinario. Hemos conocido que el presidente de la República, en la audiencia o en la citación o en la invitación que les hiciera al Palacio de Nariño, básicamente les hizo una sola pregunta. ¿Ustedes están sí o no comprometidos con el proceso de paz? Y por la información que tenemos, la respuesta fue al unísono: sí. Quisiera que me respondieran, no tanto a mí, sino a esta plenaria y al país, sobre esas dos preguntas, sobre todo en la segunda, si los hechos así se sucedieron y, de haber sido cierto, si la respuesta fue esa. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador, doctor John Jairo Morales. Y se prepara el doctor José Fernando Reyes Cuartas. Bueno, frente al tema de la vida, ¿cuál es mi respuesta? Muy sencilla. Soy un hombre de pro vida. Soy amante de la vida. La vida es una cultura y debemos de tener cultura de vida y no de muerte. A la segunda pregunta, frente a si estoy de acuerdo o no al tema de los acuerdos. Considero de que el tema de los acuerdos, todos queremos el concepto del valor de paz. Los acuerdos, lógicamente, deben ser ajustados a lo que es la institucionalidad, la legalidad y a las normas constitucionales, para no desnaturalizarlo. Considero de que ese sería el elemento fundamental para tener uno como juez constitucional esa fuente de interpretación. Gracias. Gracias, doctor John Jairo. Doctor José Fernando. Por supuesto, senador Amín, que quien cree en los derechos fundamentales primero cree en la vida y cree en la defensa de la vida a ultranza y, por supuesto, en la protección del nasciturus. Creo que ese es un imperativo ético y además creo que es una norma de vida. Quien no esté de acuerdo con la vida, con toda seguridad que estará hablando de algo distinto de la democracia. Y en lo demás, creo que el artículo 22 es una cláusula esencial que tiene un desarrollo concreto, pero además unos mandatos dirigidos al poder. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Toda autoridad pública tiene el deber de propender porque la paz sea evidentemente
un propósito en el cual naveguemos todos. Hay un hecho, hay unos acuerdos de paz. Están signados por dos partes. Las discusiones en la Corte Constitucional van en si están o no adosados al bloque, si tienen que ver con los acuerdos de Ginebra, etcétera, cuestiones que usted sabrá no puedo asumir, pero que en todo caso creo que hay unos acuerdos que tienen que ser tamizados por la Constitución y que tienen que resistir su paso por la Constitución. Yo estoy con la Constitución, soy un juez de la Constitución, soy un juez sin ataduras distintas a las que me da la legalidad, sin vinculaciones distintas a las que me da el creer con convicción firme en que un proceso como el proceso de paz, mejor, porque el proceso de paz no es un asunto que nos atañe a los juristas, sino a la política, los acuerdos de paz y su tamizaje por la Constitución. ¿Pasan o no pasan la Constitución? Y ese es el trabajo de nosotros los jueces. Muchas gracias, doctor José Fernando. El uso de la palabra la doctora Judith Bernal de Valdivieso. Gracias. A la primera pregunta tengo que decirles que les ofrezco disculpas porque no la voy a contestar, doctor. La pregunta es muy amplia y podría afectar mi participación en una posible reforma en temas tales como, porque usted habla de la vida y de cuándo comienza la vida, en qué momento, y la regulación y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el análisis del tema puede ser replanteado y me gustaría pronunciarme con prudencia, con estudio y análisis de argumentos y fundamentos de todos los que intervengan en ese debate. Entonces no puedo contestarle, doctor. La segunda pregunta sí se la voy a responder con firmeza y le debo manifestar que a mí, por lo menos, no me dijeron o no me hicieron esa pregunta. ¿Está usted comprometida con el proceso de paz? No me la hicieron en esos términos, doctor, porque los términos son importantes. A mí me preguntaron si estaba de acuerdo con el proceso de paz y qué pensaba del proceso de paz. Yo he estado en zonas azotadas por la violencia y considero, y así se lo he manifestado y lo manifesté hoy, que todos anhelamos la paz y hay un proceso que está en marcha y que se debe continuar con el proceso, y si salgo elegida en la Corte Constitucional estaré velando porque los acuerdos, que es muy distinto al proceso, se ajusten a la Constitución, a la ley. Pero le reafirmo y nuevamente le digo que a mí no me comprometieron ni yo me comprometo con nada, ni con nadie. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctora Judith. ¿Algún otro senador para preguntar? Se levanta la sesión.